Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mira qué cosas hermosas. Los dos caminantes de Emaús están dando ese testimonio. Di conmigo el versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dile conmigo: Jesús sigue siendo ese Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Él sigue siendo Jesús. ¿Y cómo le entregaron? Versículo 20, estoy en Lucas 24:20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Ahí está ya narrado las grandes cosas. Pero ahora viene el sentir de los caminantes y dice el versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Ves cómo tenía que llegar Jesús a sus vidas? ¿Ves cómo tenía que llegar a Jesús a quitarles el velo de la duda, de la tristeza, del agobio? Hoy Jesús en tu casa quita velo para que puedas ver que Él es Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y con todo el pueblo, el que sana, el que restaura, el que perdona. Él es Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Y cuántos le gritaríamos a esos caminantes? Él es Jesús. Y ahora, además de todo esto, dicen los caminantes, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estamos hablando de un pasaje que sucedió el día que Jesús resucitó. Me imagino que este pasaje es entre lo que llega María Magdalena y María a hablar con los discípulos, y los discípulos corren Pedro a la tumba. En ese momento, en otro tiempo paralelo ahí, en ese momento, pero paralelo, Jesús está hablando con los caminantes de Emaús, llevándoles palabra, llevándoles consuelo, llevándoles gozo y llevándoles la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Ya se había corrido la voz. No había WhatsApp, no había Facebook, no había internet, no había periódico, pero las noticias corrieron rápido. Todo Jerusalén sabía lo que había pasado. Y la fama de las mujeres que han venido a la tumba a ponerle el ungüento al cuerpo de Jesús ya corrió, ya trascendió. Y dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oh, sí, Él vive. Digo, Él vive. Va caminando con ellos. Ahí está a su lado. Oh, qué hermoso pasaje es este, iglesia. Los caminantes de Emaús somos tú y yo. Somos la iglesia de Jesucristo, que necesitamos que Jesús camine con nosotros, que no debemos de dejar de hablar de Jesús nunca, y que sobre toda condición humana, sobre toda condición de tristeza, de agobio, de pesadez, Jesús siempre va a nuestro lado, abriendo camino en nuestra vida. Glorifica al Padre. Y ya se corrió el rumor y dicen: las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y no solo los ángeles dicen que Él vive, tú y yo, ¿qué decimos hoy? Él vive. Amén, amén, gracias. Ya no solo los ángeles, ya también aquel que ha caminado con Jesús y que ha sentido su roce y que has sentido sus caricias en tu casa, en tu familia, desde que lo conociste. Y sabes que su brazo de poder ha estado contigo. Tú conmigo puedes decir: sí, Él vive. Él no murió, Él resucitó.
Y hoy Dios te usa para que tú, como Jesús, les lleves palabra a muchos caminantes de Emaús que hoy van tristes, desconsolados, desesperanzados, no saben qué hacer, van desesperanzados a su casa, no saben qué va a pasar mañana, esperaban otra cosa. Oh, pero Dios hoy te use para que lleves palabra a muchas familias y les digas: Él vive, Él vive, Él vive. Y dice entonces, me imagino el corazón de Jesús, cómo iría, el corazón gozoso de Jesús. Oh, hablan de mí, hablan de lo que pasó. Y dice el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces, Jesús, que había escuchado toda la narración, escuchado con su corazón, ahora Jesús va a hablar a nuestra generación y nos dice: oh insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensato. Di conmigo: yo ya no soy más insensato, porque creo en lo que los profetas dijeron, en lo que Jesús ha dicho, en lo que Dios ha dicho. Di conmigo: yo creo, yo creo, yo creo. Hoy levanto manos diciendo al Padre: yo creo en ti, Señor. Pero hoy, iglesia, habrá muchos insensatos, tardos para entender que lo que está pasando es voz de Dios. Hoy como que muchas voces que hablaban antes en nombre de Dios se apagaron, pero Dios sigue hablando a su pueblo, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios está diciendo a su pueblo. Seamos oidores y hacedores de su palabra. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Toda la verdad, el Antiguo Testamento completo, de Génesis a Malaquías, era verdad, es verdad. Y hace una pregunta hermosa para ti y para mí. Versículo 26, y Él dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y el que entrara en su gloria. No era necesario. La pregunta que Dios te hace y te dice: no era necesario que el Cristo padeciera lo que el mundo hoy está padeciendo. No era necesario que Él padeciera para que Él entrara en su gloria y tú y yo tengamos la victoria en su nombre. Y ahora viene, oh, qué hermoso es cuando la iglesia habla y luego Dios habla. Y ahora viene el versículo 27 a hablar Jesús, a darles. Es por eso que siempre estaremos declarando que su palabra exhorta, abraza, fundamenta, fortalece, edifica y consolida. Ahí está la revelación en esos hombres. Necesitaban el abrazo del Hijo de Dios para ser una iglesia consolidada, una iglesia fortalecida, una iglesia abrazada. Hoy Dios te dice: eres exhortado, eres fundamentado, fortalecido, edificado y consolidado en Cristo Jesús. Amén. Y comenzando desde Moisés. Oh, qué hermosa plática con Jesús. Les dio un seminario bíblico, les dio un sistema bíblico, les dio todo una carrera ministerial en esos pasos a Emaús. Porque ahora Jesús les dice: empezó y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, primeros, posteriores, menores y mayores, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. A su nombre la gloria. Jesús agarró el Antiguo Testamento y se los narró, se los leyó. ¿A quiénes? A dos caminantes como tú y como yo. Y les dijo: todo lo que fue dicho, todo lo que se habló es verdad. Aquí está la prueba de que yo vencí a la muerte. Y aquí está la prueba de que todos los que me sigan son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en su casa? Amén. Por tener un caminante al lado que es el Hijo de Dios. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. No es bíblico, es de dominio común. Hoy Dios te dice:
¿Andas conmigo o andas lejos de mí, hijo? Dile al Padre, yo ando con tu Hijo Jesús. Hablo con Él todos los días. Platico con Él todos los días. Como con Él todos los días. Llegaron entonces a la aldea donde iban. Ya llegaron. Pero ya llegan bien bendecidos en palabra, en abrazo. Ya no llegaron, mire, es que lo hermoso de este pasaje es que salieron solos de Jerusalén, pero llegaron con Cristo a su casa. Oh, en el nombre de Jesús, Jesús acompaña a tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Tu casa está llena del poder de Jesucristo. Y entonces llegaron a la aldea, versículo 28, a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Me encanta este pasaje porque me imagino como que Jesús se iba a pasar de largo. Porque Jesús quería que lo invitaran. Es que me encanta el corazón de Jesús, que Él siempre está dispuesto, pero Él anhela que lo invitemos a que pase con nosotros. ¿Cómo sería el corazón de estos hombres? Ya no llegaron a su casa como salieron de Jerusalén. Iglesia, escucha esto. Lo que escucharon, lo que vieron, como Jesús ya fue con ellos platicando, ahora ellos llegan diferente a su casa. Posiblemente si Jesús, no posiblemente, seguramente si Jesús no hubiera llegado con ellos en el camino, llegarían tristes, desconsolados. Sería la noche más triste de sus vidas. Pero oh, gloria al Padre, Jesús llegó a cambiarlo todo. Jesús llegó a transformarlo todo. Y dice el 28, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Imagino a Jesús como que ellos se metieron y él como que se va. ¿Le ha tocado alguna vez que va a alguna casa o alguna situación y como que usted fije como que va a pasar, pero como usted quiere que lo inviten, ¿verdad que sí? ¿No le ha pasado? Pero como no se va a meter, usted solo dice, ojalá y me inviten, ojalá y me digan pásale, ojalá y me digan toma asiento. Así es Jesús. Él está esperando que le invitemos a pasar a nuestra casa. ¿Y usted cree que esos caminantes, después de vivir lo que vivieron con ese hombre que va con ellos, después de escuchar desde Moisés, los profetas y todas las escrituras, usted cree que lo van a dejar ir? ¡No! Di conmigo, yo no lo dejo ir, yo no lo dejo ir, yo lo tengo en mi casa, yo lo abrazo conmigo, yo lo tengo en mi casa, yo lo abrazo conmigo. Dice el versículo 29, una palabra un poco fuerte ahí en cuestión de obligar. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Cómo sería la palabra obligar a quedarse? Lo tomaron del brazo, le insistieron, casi lo meten a empujones a Jesús, diciendo, mira qué hermosa frase que hoy Dios te dice, que le digamos a su hijo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, Jesús, está anocheciendo, la noche es complicada. Oh, pero gloria al Padre porque tú estás con nosotros. Oh, alábale al Rey. Oh, qué hermoso es que aunque la noche se haga presente, hay un Jesús que quiere que lo invites a que esté en tu casa y en mi casa. Dile, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado, ya es de noche, está complicado. Oh, quédate con nosotros, Jesús, porque el virus avanza, porque no sé cuándo va a acabar esta cuarentena. Quédate con nosotros, Jesús. Invítale a tu casa hoy. Invítale unos minutos, dile, quédate conmigo. Quédate conmigo. Yo no sé cuándo va a pasar esto. Tengo fe en que va a pasar, pero lo que más me interesa es que tú, Jesús, estés en mi casa. Quédate conmigo, Dios, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y lo hermoso de Jesús, ¿qué hizo Jesús? Entró pues. Oh, es que Jesús, al que alguien toca, Él le abre. Al que alguien llama, Él responde, y al que alguien pide, Él le da. Oh, gloria al Padre. Si Él no lo dijo, el que toca se le abre, el que clama se le contesta, y el que pide se le da. Dile al Padre, oh, quédate en mi casa.
Ahora quisiera, en un acto profético para su familia y su casa, con mucho respeto para su vida, quiero que tome un pedazo de pan en su casa, si lo tiene cerca, en su cocina. Yo voy por el mío que está aquí, por mi familia, aquí está. Quiero que saques un pedazo de pan, un pan común, ponlo en un plato, porque el propósito de Jesús en nuestra vida es que el pan se parta en nuestra casa y se multiplique. Hoy quiero que tomes un acto de fe en tu casa y un pedazo de pan o tortilla o galleta o lo que tengas para partir, ponlo en un plato y déjalo ahí en un lado. Ahí ponlo, ahí tenlo contigo. Oh, Jesús ya entró en la casa. Oh, Jesús ya llegó a la casa. Oh, ya cambió el panorama. Oh, ya cambió la situación. Oh, los dos ya no son dos, ahora son tres. Y cordón de tres dobleces que no se rompe, no se revienta. Ahora la casa, ya hay un invitado de lujo. Ahora esa casa ya se llenó de su palabra. Oh, esa casa que empezó, donde dos hablaban de él, ahora se multiplicó. Porque Dios empezó a dar alimento espiritual. Los bendijo, les dio palabra, les narró, les dio testimonio. Ese es nuestro Dios. Ahora Jesús está en la mesa y entró pues a quedarse con ellos. Ya vamos a terminar, iglesia. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, es poderoso, todo desánimo, tristeza, agobio, desesperanza, estrés, aflicción, miedo, hoy se va de nuestra vida porque Jesús está a la mesa. Di conmigo, Jesús está a la mesa, Jesús está conmigo. Que hay una silla para ti, Jesús. Necesito, dile, que partas el pan. Necesito que multiplique la bendición. Necesito que partas el pan. Hay una cena que Él dejó, la última cena con sus discípulos, donde Jesús entregó su cuerpo y su sangre en una manifestación profética de lo que habría de venir. Pero ahora está en la casa de dos simples caminantes que eran tristes, agobiados, desesperanzados. Pero ahora Jesús está a su mesa. Y lo que viene para tu vida y para mi vida es poderoso en el nombre de Jesús. Y dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan. ¿Y qué hizo con el pan? Lo tomó y lo bendijo. Hoy le decimos a Dios, bendice nuestro pan. Bendice nuestro pan. Iglesia, escúcheme. Haga un acto de fe y levante su mano y diga, Señor, bendice nuestro pan. Yo sé que no es mucho, pero sé que nunca va a escasear cuando tú lo bendices. Yo sé que va a ser más que suficiente porque tú lo estás bendiciendo. Dile al Padre, bendice nuestro pan, Jesús. Oh, es que por eso tenía que ir a su casa, había que bendecir el pan. Y entonces aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan Jesús y lo bendijo. Y lo más hermoso que viene ahora es que el mismo Jesús hace el partimiento del pan. Él lo parte y entonces lo entrega a cada uno de los caminantes que estaban tristes. Es que cuando el pan se parte, es que el pan se multiplica, porque el que lo parte y lo reparte no eres tú, es Dios el que lo hace posible. Dile al Padre, tú parte mi pan, Señor, y repártelo. Para que no falte en ninguno de mi casa, de esta iglesia que te da, en ninguno de tus hijos, que el pan baste, que el pan sea suficiente. Hoy bendecimos a cada persona que siembra para que otros puedan comer. Dios te bendiga y te multiplique.
te llene de su gloria y su gracia. Pero el momento glorioso que está pasando en esa mesa, donde esa noche, si Jesús no llega, era un pan frío, un pan que no era suficiente, un pan que era débil. Mas ahora el pan que está en esa casa, Jesús mismo lo toma en sus manos, lo bendice, lo parte y ahora Él lo entrega para que comas. Alábale al Rey. Alábale al Rey. Él sigue caminando por muchos caminos de Emaús. Él sigue buscando caminantes tristes. Él sigue buscando caminantes desesperados. Él sigue buscando caminantes desesperanzados, para que lo inviten a su casa y que Él pueda tomar el pan y lo bendiga, lo tome en sus manos poderosas y lo entregue. ¿Que no te acuerdas cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces